buenas tardes. Como estaba previsto, pues, para esta sucesión 5, como siempre, acostumbrado nosotros a ofrecerles 2 bloques. Un primer bloque que tiene que ver con un poco la generalidad y el poder recordar y empoderarse de algunos conceptos claves. Y el segundo bloque que tiene que ver con la profundidad ya que le damos al asunto que vamos a tratar de aprender hoy día. Entonces, para esta tarde está pensado echar una mirada sobre la evaluación de las competencias de los estudiantes en la educación básica en esta modalidad distancia. ¿Cómo está pensado? Y por eso que me voy a apoyar en la resolución viceministerial 094 del 2020, Minedo. Esta norma es la que prácticamente nos marca, digamos, la ruta con la cual tenemos que trabajar. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, como les dije, disponernos. Disponernos de que la evaluación ahora, y si es formativa, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Que teníamos que sacar calificativos. Pero luego ahora se está hablando de evaluación para el aprendizaje, esa evaluación que forma, esa evaluación que permite que el estudiante aprenda. Pero también ahorita se va a hablar sobre evaluación como aprendizaje, ¿cierto? El famoso aprender a aprender. Y finalmente, evaluación desde el aprendizaje, desde lo que ya aprendió el niño, cómo lo utilizo yo para que siga aprendiendo. Que hemos estado acostumbrados simplemente a hacer evaluación del aprendizaje, porque hemos estado pensando solamente en esa evaluación que nos da la posibilidad de tener notas, de calificar siempre. Y cada vez que el niño hacía un trabajo, para nosotros era más importante a ver qué le pongo, qué tiene, C, B, A o AD, o tiene un 11, un 15, un 16 en el sistema vigesimal, ¿cierto? Siempre nos estuvo llamando la atención eso. Eso se llama evaluación del aprendizaje. ¿Que hay que hacerlo al término del periodo? Sí hay que hacerlo, porque para nosotros lo más importante tiene que ser evaluación para el aprendizaje, porque la evaluación para el aprendizaje es la que nos va a garantizar realmente que nuestro estudiante esté aprendiendo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra mágica con la que vamos a evaluar. Así está definida la evaluación formativa. Se hace con acciones de retroalimentación. ¿Y por qué digo se hace con acciones de retroalimentación? Porque no tenemos de otra. Entonces, cuando el estudiante se le encarga una actividad, ¿cierto? Y probablemente en esa interacción con él sobre el proceso de su actividad, tenemos que ir haciendo devoluciones, decíamos, ¿no? Devoluciones, ¿cierto? Al estudiante sobre la información que vaya describiendo de alguna manera sus logros o progresos en relación a los criterios que hemos tomado como referentes para la evaluación. La retroalimentación es importante cuando se observan las evidencias, cuando se identifican los aciertos, desaciertos de los estudiantes, pero sobre todo tiene que ser usada para, de forma oportuna, digamos, para reflexionar sobre qué es lo que necesita mi estudiante mejorar y cómo hago yo para que él pueda mejorar sus aprendizajes. Entonces, la retroalimentación es clave para este trabajo que vamos a hacer hoy día. La evaluación, entonces, de estas actividades que estamos haciendo en el Aprendo en Casa, se tiene que mover en función a esta retroalimentación. ¿Y cómo estamos retroalimentando? Quizás aquí yo les ofrezco, digamos, 5 posibilidades, modos de retroalimentar. De hecho, una primera forma y la más sencilla es ofrecer preguntas, ¿cierto? Ofrecer preguntas a los estudiantes. Luego también tendríamos que describir el trabajo que está haciendo el estudiante, describirlo. Valorar los avances y los logros sería otro modo de retroalimentar. Otro sería ofrecer sugerencias. Y finalmente ofrecer andamiajes, soportes. Entonces, si nos movemos con estos 5 modos de retroalimentar, porque a veces no sabemos, ya muy bien, dicen, ¿qué retroalimentar? Es desde el aspecto conceptual, pero ¿cómo se hace la retroalimentación?
se hace desde ofrecer preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú le preguntas al estudiante, ¿me cuentas cómo lo pensaste hacer este trabajo, por favor? ¿O cómo te has dado cuenta que la información que pensabas usar era falsa? ¿Cierto? Ofrecer preguntas que lo lleven a la reflexión. Hemos dicho preguntas abiertas más que cerradas. Pero también hemos dicho describir el trabajo del estudiante. Entonces, ¿qué significa describir el trabajo del estudiante en este proceso de retroalimentación? Por ejemplo, acá dice, los buenos cuentos que leíamos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tiene un inicio y un desarrollo. Observo que definiste correctamente el planteo del problema. Resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas. Explicas con muchos detalles el modo en que lo resolviste. Muy buen trabajo. Pero en la primera descripción le está queriendo decir que le está faltando, pues, hacer una buena finalización, ¿cierto? Entonces, describir el trabajo que está haciendo el estudiante para poder encaminarlo a su mejora. El otro aspecto es valorar los avances y los logros. Me doy cuenta de que has podido resolver el problema solo o sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. Felicitaciones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy valorando ahí los avances y los logros. O también, ¿has podido darte cuenta si las imágenes de los paisajes chilenos, en este caso que utilizamos en la clase, se corresponden con las informaciones que aparecen en ellas? Muy buen trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando valoramos los avances y los logros, tenemos que darnos cuenta de que cuánto está el estudiante avanzando. Y finalmente hemos dicho, en este trabajo que estamos haciendo de retroalimentación, ofrecer sugerencias, como por ejemplo, en este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre historia del arte. Describes claramente las similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a los pintores europeos, ¿no? Y luego dice, has descrito con mucho detalle las consecuencias de la Gran Depresión. Para completar tu trabajo, haz lo siguiente, ¿cierto? Con ofrecer andamiaje también, que nos ayudarían a poder empezar ya a hacer buenas retroalimentaciones, ¿cierto? ¿Qué significa? Te propongo mostrarte cómo encontrar otros argumentos. Nos lanzamos a construir el portafolio y voy a entrar de lleno a esto. Según la teoría, dice que se debe dialogar con los niños y las niñas acerca de la importancia, los propósitos del portafolio. Eso es lo primero que debimos haber hecho, ¿cierto, hijita? En la modalidad de distancia, tú vas a tener tu folder o tu cuaderno, o qué sé yo, un espacio donde vas a ir apilando, compilando tus trabajos, ¿cierto? Eso se va a llamar tu portafolio de evidencia, ¿cierto? Por lo que los trabajos, dice, integrados en el portafolio, hacen parte del mismo proceso de aprendizaje que se está propiciando desde los diferentes módulos, ejes temáticos o proyectos. O sea, ese trabajo que finalmente se guarda en el portafolio, obviamente es el resultado de una mejora continua, eso quiero decir. Por eso dice acá, las producciones y o los materiales seleccionados y contenidos en el portafolio se acompaña de una narrativa reflexiva que posibilita la comprensión del proceso. O sea, sería interesante, pero eso no es tan sencillo lograrlo, ¿eh? Que el estudiante vaya poniéndole algunas leyendas, alguna narrativa descriptiva a sus trabajos, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo al hacer ese trabajo y cómo superó esas dificultades, ¿cierto? Pero eso es autonomía, pues, y eso es lo que tenemos que promover. Esta reflexión se acompaña de preguntas que favorecen la autorreflexión de cada niño o niña de su propio proceso de aprender. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo acompañamos esta construcción, obviamente, de este portafolio, ¿no? Que puede ser, dijimos, individual o también puede ser con trabajos grupales. En ese proceso, esto sí me parece interesantísimo. Que cada producción que hace el niño, cuando tú interactúas con él, puedas preguntarle, especialmente los más pequeños y hasta los más grandes. El maestro puede decir, ¿cómo has hecho este trabajo, hijo? Llevarlo al nivel de que el niño reflexione y diga, ¿cómo hice este trabajo? O, ¿qué te gusta más de este trabajo que acabas de hacer, de esta producción?
A ver, y el niño se pregunte, ¿qué me gusta más? ¿Qué te gustaría cambiar de este trabajo? ¿Cierto? Estoy hablando de las preguntas reflexivas que podemos hacer. A ver, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Te gustaría trabajar en ello de nuevo? O sea, para seguirlo mejorando. Estas son ejemplos de preguntas reflexivas que pueden acompañar los procesos de construcción del portafolio. O sea, cuando tienes, lo que decía, cuando te interactúas con los niños y estás pidiendo cuenta de las producciones que están haciendo, podrías invitarlo, porque la idea es que el estudiante vaya aprendiendo a autoevaluarse. Y cuando digo autoevaluarse, a ver, ¿cómo hice este trabajo? ¿Tuve dificultades o no tuve dificultades? ¿Qué me gusta de este trabajo que acabo de hacer? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Me gustaría trabajar en ello de nuevo? Qué bonito sería, ¿no? Llevarlo a este nivel al estudiante. Pero eso se logra, obviamente, con trabajo fuerte. No es que de la noche a la mañana, porque ahorita estamos en búsqueda de la autonomía del estudiante. O también este grupo de acá, ¿no? De preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste? Entonces el estudiante puede responderse, ¿no? Lo más importante que aprendí haciendo este trabajo fue tal cosa. ¿Qué más te gustaría aprender acerca de esto que hemos hecho en esta producción? Me gustaría aprender más de, ¿no? ¿En qué aspectos tienes dudas sobre el trabajo que acabas de hacer? ¿En qué aspectos tienes dudas? Tengo dudas en, ¿no? ¿Qué te gustaría poner en práctica de este trabajo que acabas de hacer? Me gustaría poner en práctica tal cosa. Miren, cómo estas preguntas, el hacer preguntas del profesor, le tienen que invitar al estudiante a generar autonomía, por un lado. Evaluación como aprendizaje. ¿Qué significa? Que el niño aprenda también a evaluarse, que aprenda cómo evaluamos nosotros, ¿cierto? Y en ese marco de la autonomía, él puede hacerse preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendí de este trabajo? ¿Qué me gustaría aprender más acerca de este trabajo, de esta tarea que estoy haciendo? ¿Qué más me gustaría aprender? ¿En qué aspectos tengo dudas? ¿Qué no tengo claro? ¿Qué te gustaría poner en práctica de esto que aprendiste hoy día? ¿No? Importante. Y miren todo lo que podemos hacer a partir de la producción del niño. No es que ya lo hiciste, está bonito, te pongo la carita feliz y a guardar el trabajo. No. ¿Qué puede incluir un portafolio? Desde inicial hasta secundaria, claro que se irá complejizando, pues no estamos hablando desde cartas a las familias o a la comunidad educativa. Puede incluir borradores del proceso de escritura que evidencia el esfuerzo realizado de los más pequeños ahora que están iniciándose en la lectoescritura, diarios reflexivos, ¿cierto? ¿Qué puede incluir? Las firmas de los niños y las niñas, comentarios sobre sus producciones, puede contener historias, autodictados, dictados infantiles, narraciones de experiencias, mapas y redes conceptuales, o sea, todas las producciones de los niños, pues, ¿no? Fotografías, trabajos artísticos, dibujos, poesías, un collage, tareas iniciadas o en proceso o ya terminadas de las diferentes áreas curriculares, autoevaluaciones y evaluaciones realizadas por los y los estudiantes, maestros u otras personas, trabajos individuales o grupales, entrevistas, gráficas, tablas, diagramas, mapas, cuestionarios, tabulaciones, etcétera, etcétera. Puede contener inclusive la misma evaluación del portafolio con criterios previamente establecidos entre estudiantes y maestros. O sea, ¿cuáles van a ser los criterios para evaluar el propio portafolio? Podemos incluir ahí también. Entonces, si se dan cuenta, amigos míos, el portafolio no es solamente ese instrumento que va a contener luego las producciones de los estudiantes, ¿cierto? Así a letra muerta. El portafolio tiene que ayudarnos en el proceso de lograr los aprendizajes. Por eso es que acá cuando haces las llamadas, pides cuenta sobre lo que están haciendo o sobre el trabajo que ya están culminando o ya culminaron o que están iniciando, ¿cierto?
Y entonces las preguntas ahí juegan un papel importantísimo.